El tema del día de hoy se llama el perdón para los hijos de Dios. Y quisiera preguntarles cuántos de ustedes se consideran hijos de Dios. Súper. Entonces, esta palabra es para ustedes. El perdón, según el diccionario, es la acción en la que una persona disculpa a otra por una acción considerada como ofensa, renunciando a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tomar en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que la relación entre ambos no quede más o menos afectada. Entonces, según el diccionario, el perdón es la acción de disculpar. Y nosotros, para tomar la acción de disculpar, necesitamos tomar primeramente la decisión. Y lo que hice es que es por aquellas cosas que son consideradas como una ofensa. Eso quiere decir que no necesariamente es algo que lo que me ofende a mí le ofende a otra persona. Por eso es tan importante que el día de hoy prestemos mucha atención a lo que Dios nos quiere decir acerca del perdón. Vamos a leer Efesios, el capítulo 1, el versículo 7, para recordar un poco acerca del perdón que Dios ha tenido con nosotros. Este versículo dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y esto se refiere a Jesús, que a través del sacrificio de la cruz nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, vamos a leer más adelante que el Señor, si bien nos perdona, Él nos pide a nosotros que perdonemos a las personas que nos han ofendido, que nos han hecho daño. El punto número 1 del tema de hoy es el perdón y nuestra comunión con Dios. Y para esto vamos a leer una historia que está en Mateo 18, del 23 al 35, y se llama Los dos deudores. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Entonces seguramente ustedes igual en sus Biblias, en la parte de atrás, tienen una parte en la que están los pesos y las medidas. Y si ustedes buscan cuánto es el equivalente de un talento es igual a 6,000 denarios. Y un denario es igual al salario de un día. Entonces, si nosotros lo trasladamos a Bolivia, que el salario mínimo es 2,060 bolivianos, más o menos son como 103 un denario. Entonces, redondeando a 100 bolivianos por día, lo que este siervo le debía al rey eran 600,000 bolivianos. Pero vamos a ver qué pasa a continuación. Dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Entonces, si un denario era 100 bolivianos, 100 eran 10,000 bolivianos. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Y esto nos muestra, antes de continuar, que muchas veces nosotros buscamos que Dios nos perdone por muchas cosas que nosotros hayamos hecho que han dañado el corazón de Dios. Cosas como que quizás antes de conocer al Señor no teníamos la claridad de que era un pecado o de que lastimaba el corazón de Dios. Las mentiras, quizás pensábamos que habían mentiras blancas y mentiras negras, o no sabíamos que la fornicación, el adulterio eran pecado y que dañaban el corazón de Dios, y que eso impedía que nosotros tengamos una relación con Él. Pero ahora que tú estás aquí y tú lo conoces y tú sabes que eso daña el corazón de Dios y tú en algún momento te has arrepentido y has pedido perdón a Dios, entonces es tu deber poder perdonar a otras personas que quizás no han dañado tu corazón en la medida en la que tú has dañado el corazón de Dios. Porque esta historia en la Biblia nos hace esa comparación. Le debía 600,000 bolivianos comparado a 10,000.
y él no es capaz de perdonar. Porque ¿qué dice? Cuando su consiervo le ruega y le pide que le perdone, lo que él hace es mandarlo a la cárcel. Y en el versículo 31 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tú tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y el último versículo dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Y es tan importante poder entender esto, porque si tú realmente te haces consciente de que el perdón es tan importante en tu vida, aplicarlo constantemente, porque seguramente no es la primera vez que escuchan acerca del perdón, pero es un tema que necesitamos recordarlo constantemente, porque no es que nosotros vamos a un encuentro, perdonamos a las personas y al volver nuestra vida no se encuentra nuevamente con situaciones en las que otros nos lastiman. Entonces es tan importante que podamos decidir estar a cuentas con Dios en todo tiempo y estar a cuentas con nuestros hermanos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes son papás o mamás? ¿Y a ustedes les gusta ver que sus hijos se estén peleando, estén discutiendo todo el tiempo, no se hablen? Creo que no. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios y Él no quiere ver que nosotros tengamos una mala relación, que no nos llevemos bien, que no nos perdonemos, que no tengamos un corazón humilde para pedir perdón también. Vamos a leer Mateo 6 del versículo 14 al 15 que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces hay una condición. ¿Tú quieres que Dios te perdone por las cosas que hayas hecho que han dañado su corazón? Entonces tú también tienes que perdonar. Y en la historia que leíamos anteriormente dice que es un perdón de todo corazón. No es un perdón de palabras para afuera. Y además que el perdón es muy importante para tener una comunión con Dios genuina, una comunión en la que no haya nada que interfiera esa relación. En Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en Lucas 11:4 dice: y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Y esto es algo que es cuando los discípulos de Jesús le preguntan a Jesús: ¿cómo tenemos que orar? Y Jesús les da un modelo de oración, que quizás en algún momento nosotros hemos aprendido de memoria y lo repetíamos sin tener entendimiento a cabalidad de lo que estábamos diciendo. Pero si tú te pones a analizar lo que quizás repetías constantemente, dice que como tú perdonas, le estás diciendo a Dios que te perdone. Y yo quiero preguntarles esta mañana: ¿cómo ustedes perdonan? ¿Cómo perdonan a las personas cuando los lastiman, cuando los ofenden? Y vamos a ver, el segundo punto del día de hoy es el perdón del mundo versus el perdón de Dios. Porque quizás aún tú estando en el camino del Señor, sigues perdonando como en el mundo, crees que perdonas, pero no lo estás haciendo de todo corazón. Muchas veces, seguramente todos acá hemos escuchado esta frase como: perdono pero no olvido, porque yo te puedo decir de palabras para afuera que te perdono, pero en realidad en mi corazón, en mis pensamientos, todavía me duele lo que has hecho, todavía no puedo tener una relación buena contigo porque en el fondo de tu corazón no has perdonado. Y vamos a ver en Efesios 4, del 31 al 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y este es el perdón de Dios, que quites de tu corazón la amargura, la ira, la maledicencia, el que en tu corazón hayan quedado sentimientos en contra de las personas que te han lastimado.
porque eso es lo que Dios nos está pidiendo, que nosotros quitemos de nuestro corazón todo eso. Entonces, no existe en la palabra de Dios que podamos decirle a alguien que le perdonamos, pero seguir recordando el daño que nos ha hecho. Y en el mundo, otra de las cosas que las personas usualmente nos dicen es que es bueno perdonar una vez, pero la segunda, la tercera, ya no, porque estarías actuando como tonto, como tonta si vuelves a perdonar lo mismo una y otra vez. Pero la palabra en Mateo 18 del 21 al 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y cuando nosotros vemos las cosas a la luz de la palabra, podemos transformar nuestro entendimiento. Por eso Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestro entendimiento. Y es a la luz de la palabra, porque nosotros hemos aprendido a relacionarnos con las personas, hemos aprendido de todo en el mundo, pero cuando tú llegas a Cristo, tú necesitas renovar tu entendimiento sobre todos los temas, y uno de esos temas es el perdón. Entonces, cuando tú ves el perdón a la luz de esta palabra, puedes saber y tener plena seguridad de que no basta con perdonar una vez, porque dice hasta 70 veces 7. Y eso significa que aún te lastime la misma persona y con lo mismo, tú tienes que seguir perdonando. Y finalmente, en el perdón del mundo, muchas veces habremos escuchado esta frase que dice ojo por ojo y diente por diente. Y está escrita en la Biblia, pero no en la forma en la que el mundo nos los plantea. La venganza no es algo que Dios quiere que tú lo hagas con tus propias manos, que si te hacen algo, entonces tú hagas algo igual o peor para lastimar a la otra persona para que sepa cómo se siente, sino que la palabra dice en Mateo 5 del 38 al 42, dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y es otra forma de ver las cosas desde la perspectiva de Dios, cuando Él nos dice que nosotros tenemos que, si alguien nos pide algo, darle algo aún mucho mejor. Si alguien te pide que cargues 1 milla con esa persona, tú vayas 2. Y es como Jesús y el ejemplo que Él nos dio cuando estaba en la tierra, el amar a sus enemigos, el hacer más de lo que le pedían. Y el último punto es perdonar como un hijo de Dios. Muchos de ustedes al principio de esta palabra han levantado su mano considerándose hijos de Dios. Y cómo Dios quiere que nosotros perdonemos, solamente lo vamos a poder conocer y entender a la luz de su palabra. Él dice en Marcos 11 del 25 al 26: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y esto nos habla de la importancia de que cuando vamos a perdonar, perdonemos primeramente en oración. Por eso dice, y cuando estéis orando, perdonad. Porque Dios sabía que es difícil perdonar. Y por eso es que en tantas porciones de la palabra Él nos habla acerca de perdonar a los que nos lastiman, de perdonar como Dios nos ha perdonado. Si tú realmente estás consciente de que Dios ha perdonado todas tus faltas y aún te sigue perdonando, porque todos somos falibles y cometemos errores, incluso los pensamientos, los sentimientos que podemos tener lastiman el corazón de Dios. Y esta porción nos dice que debemos perdonar en oración. Y esta mañana es una oportunidad para que cada uno de nosotros pueda hacer un autoexamen y pueda analizar cómo está su corazón.
y pueda ver si hay personas a las que tiene que perdonar, pueda ver si hay personas a las que tiene que pedir perdón. Entonces, el punto importante acerca de cómo perdonar como hijos de Dios es empezando en la oración. Tú cuando estés orando, pon delante de Dios a las personas que te han lastimado, a las situaciones, ¿por qué te han lastimado? ¿Qué es lo que te ha ofendido? ¿Qué es lo que ha lastimado tu corazón? Para que Dios te ayude a perdonar, porque Él puede sanar tu corazón, Él puede quitar la herida, puede quitar el dolor, la tristeza que te ocasione recordar un mal momento, recordar una persona, una situación en específico. Entonces, lo primero es en oración, porque en oración es donde Dios va a trabajar tu corazón. Nosotros en nuestras fuerzas es muy difícil hacer todo lo que Dios nos pide. Por eso es que todo lo que nos pide lo podemos hacer en sus fuerzas y a través de la oración, porque la oración es lo que nos va a fortalecer, lo que nos va a sanar, lo que nos va a llenar de su presencia. Y otra de las cosas importantes es que tenemos que perdonar de la manera en la que Cristo nos ha perdonado. Si tú recuerdas, antes de estar en este lugar, cómo era tu vida, qué cosas hacías, cómo te sentías y cómo tu vida ha cambiado desde que ha sido un encuentro. Y si aún no ha sido un encuentro, es la oportunidad para hacerlo. La siguiente semana hay un encuentro. Puedes ir y conocer a Dios de verdad y tener una relación real con Él. Y si tú recuerdas ese antes en tu vida y ves que habían muchas cosas que seguramente estaban mal, que lastimaban el corazón de Dios y que tú has tenido el entendimiento de aquellas cosas que no le agradaban a Dios, pero ahora tú sabes que Él ha sido capaz de perdonarte, que por amor a ti, Dios en Juan 3:16 dice que Él ha mandado a su Hijo para morir por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, para la salvación. Y si tú realmente estás consciente de eso, entonces vas a querer aplicar su palabra y vivir conforme a lo que Él quiere que vivas cada día. Y aplicar esta palabra del perdón todos los días, porque no es algo que tenemos que hacerlo de vez en cuando, que es cuando vas a tu encuentro y ahí perdonas a todos los que te han hecho daño y en adelante no es necesario, sino que es algo que practicamos todo el tiempo y es parte de morir a uno mismo. Porque no es sencillo, no es fácil perdonar a las personas cuando nos lastiman. En Colosenses 3, del 12 al 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuántos de aquí consideran que son discípulos de Jesús? Si tú eres discípulo de Cristo, tienes que perdonar a la manera de Cristo, porque ¿a quién nosotros buscamos imitar? ¿Por qué nos dicen cristianos? Porque buscamos imitar a Cristo. Y esta palabra dice, así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y antes de eso nos da una lista de cosas que debemos tener con nuestros hermanos, con nuestra familia. Dice que seamos misericordiosos, benignos, humildes, mansos y pacientes. ¿Y por qué dice que nos soportemos unos a otros? No porque tú tengas que tolerar a la gente, sino que soportes a tu hermano en amor, entendiendo que las personas que están a nuestro alrededor se equivocan, entendiendo que las actitudes de otras personas pueden lastimarte. Y como decíamos al principio, en lo que el diccionario dice acerca del perdón, es por aquello que se considera una ofensa. Entonces es importante que tú también veas en tu corazón y analices qué consideras tú una ofensa, porque tal vez hay personas que puedan enojarse con alguien porque no les saludó, no le habló bien y la otra persona ni darse cuenta que ha tenido una actitud de ese tipo. O no sabes tú lo que haya estado pasando esa persona para que ese día no te hable de la manera en la que tú esperabas o que usualmente lo hace. Y tú te guardas cosas en tu corazón
y que pueden causar incluso una raíz de amargura en tu corazón que te aleje aún más del Señor, sin motivo. Por eso es tan importante analizar nuestro corazón y saber qué cosas me ofenden a mí, qué cosas lastiman mi corazón, para poder también hablarlo con Dios y trabajarlo con Dios, porque a veces somos muy susceptibles a las cosas y necesitamos en eso también renovar nuestro entendimiento, entender que tenemos que soportar a nuestros hermanos en amor, tenerles paciencia. Si nosotros queremos que las otras personas tengan paciencia con nosotros, tenemos que hacerlo primero, y eso es algo que la Biblia también lo dice. Perdonar trae unidad. En Efesios 4 del 1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esto es bien importante porque el perdón trae unidad en nuestras familias, con nuestros amigos, en la iglesia, y es tan importante que nosotros podamos aprender a perdonar a la manera en la que Cristo perdonó para estar unidos. Dios quiere la unidad para la iglesia, quiere la unidad para tu familia, quiere la unidad en tu vida con la gente con la que tú te rodeas. En cambio, el enemigo quiere todo lo contrario, él siempre quiere causar división. Mete chismes, habladurías, cosas que no vienen de parte del Señor, porque en la división Él puede ganar ventaja, ¿no es cierto? Pero si nosotros estamos unidos y entendemos que el perdón es parte de mantener la unidad en nuestra casa, con nuestros hermanos, con tu misma familia y dentro de la iglesia, entonces vamos a poder aplicar el perdón todos los días de nuestra vida, porque es necesario. Muchas veces nuestros padres, los que son padres sus hijos, nuestros hermanos nos han lastimado, y duele más cuando es una persona cercana a ti que cuando es un extraño en la calle que te diga cualquier cosa. No te interesa, pero cuando es tu papá o tu mamá que te dice, no sé, eres una inútil, no sirves para nada, esas palabras quedan en tu corazón, quedan marcadas. Cuando has vivido situaciones de violencia en tu familia, cuando, no sé, has visto o has sido partícipe de las peleas entre tus padres y has guardado resentimiento, cuando has vivido traición de parte de tus amigos, de tus amigas, entonces hay heridas en tu corazón que necesitan ser perdonadas, porque el perdón, además de la unidad, trae libertad. Para que tú te sientas libre, para que seas libre de toda carga que hay en tu corazón, necesitas perdonar. El perdón trae sanidad. Yo he estudiado psicología y hay algunos estudios que dicen que la falta de perdón puede ser la causante de algún tipo de enfermedades, como por ejemplo la artritis, la gastritis, el cáncer. Eso no significa que todos los que tienen gastritis, artritis o cáncer tengan falta de perdón, pero puede ser un factor. Hay estudios que demuestran que las personas que tienen estas enfermedades, cuando van desatando el perdón de su vida, en su vida, van sanando. Y es importante entender esto, porque el perdón trae sanidad, y no trae sanidad solamente a tu espíritu, a tu alma, a tus emociones y a tu mente, sino que también trae sanidad a tu cuerpo. Y es tan grande y la magnitud en la que tú puedas ver que el perdón, las consecuencias que tiene para tu vida, que si tú realmente estás consciente de eso, entonces cada día vas a poder aplicarlo en tu vida. Cada día vas a decidir perdonar a las personas que te lastiman, porque cada día estamos expuestos a eso, a pasar situaciones en las que alguien lastime nuestro corazón. Y como hijos de Dios, me imagino que todos los que realmente consideran que son hijos de Dios quieren agradar a Dios, quieren vivir una vida en la que Dios se agrade de ustedes, una vida en la que el Señor, cuando nos mire, sonría,
una vida conforme a su voluntad, que podamos vivir escuchando su voz constantemente y cuando Él nos diga es por aquí, podamos hacerlo. Cuando Él nos guía a hacer ciertas cosas, tengamos una actitud obediente. ¿Y cuántos de ustedes aquí aman a Dios? Entonces, la palabra en Juan 14:15 dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Y eso significa que Dios te está diciendo, si tú acabas de decir que me amas, entonces guardas mis mandamientos. Y en 1 de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y es una palabra que me encanta, porque habla acerca de que el amor que tú dices tener hacia una persona o hacia Dios no se demuestra solamente con palabras. No es cuánto tú le puedas decir a Dios todas las mañanas que lo amas, sino que lo demuestras con tus acciones. Dice, no de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si tú realmente quieres amar a Dios de verdad, entonces tus acciones lo tienen que demostrar. Y una parte de eso es el perdón, porque el Señor, quizás tú ya lo sabías antes, pero el Señor te está recordando hoy día que como Él te ha perdonado, tú tienes que perdonar. Que las veces que tú le has fallado y te has acercado a Dios y quizás has llorado, quizás te has arrodillado y le has dicho, Dios, perdóname, dame una oportunidad más, y Él lo ha hecho. Entonces, cuando hayan personas en tu vida que hayan lastimado tu corazón, tú tienes que perdonar. Es parte de tu deber como cristiano poner en práctica esta palabra y perdonar. Dios no nos dice que si alguien te ha lastimado mucho, si la herida que ha causado en tu corazón es muy dura, entonces no perdones, mejor aléjate, es mejor estar lejos, no verlo, no verla. Sino más bien Él nos mueve a perdonar. Él no dice, bueno, ya le has perdonado un par de veces por lo mismo y ahora otra vez, entonces mejor no. Él nos insta en su palabra a decir hasta 70 veces 7, porque Pedro, que como ustedes lo conocen en la Biblia, siempre tenía muchas dudas, siempre hablaba con Jesús, le dice, ¿hasta cuánto tengo que perdonar a alguien que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7, porque Él entendía que las personas se podían equivocar una y otra vez y que tú tenías que tener el entendimiento de poder perdonar una y otra vez y que ese perdón iba a traer a tu vida sanidad, iba a traer a tu vida libertad, iba a permitir la unidad en el lugar donde estés, en tu familia, en la iglesia. Y a mí me encanta eso porque Dios siempre rompe nuestros esquemas. Dios y el Espíritu Santo es como, son medio locos, ¿no? Porque siempre nos piden cosas, siempre hacen cosas que rompen nuestros esquemas mentales, que con lo que tú has crecido, en la forma en la que tú te has criado y más aún si has estado lejos de Dios, seguramente la palabra de Dios rompe tus esquemas, porque Él nos pide morir a nosotros mismos. Él no, es como, yo me imagino a Jesús en su época como un revolucionario donde estaban los fariseos y la gente, pero Jesús hablaba solamente del amor y el evangelio en sí mismo es el amor, es el perdón, es el estar bien con el resto, el dar a los demás, no ser egoísta, y es todo lo contrario a lo que el mundo nos enseña, es todo lo contrario a lo que el mundo nos ha dicho que está bien. En un trabajo es mejor que tú estés en una buena posición, no enseñes las cosas que tú sabes hacer a los demás, porque si no te van a quitar el puesto. Te enseñan a ser egoísta. Y en cada área de tu vida. Pero Dios rompe con todo eso y más bien te dice que no, que tú tienes que dar más a los demás, que tú tienes que ser un ejemplo para los demás. Y la única forma en la que nosotros lo podemos lograr es teniendo una relación con Dios, porque lejos de Él no lo podemos hacer, no podemos hacer nada, no podemos transformar nada en nuestra vida. Y por eso esta mañana quiero invitarte a que hagas un autoexamen en tu corazón, que puedas ponerte a pensar si hay personas a las que necesitas perdonar,
que quizás en este tiempo no te has dado cuenta que han herido tu corazón, no te has hecho tan consciente de que hay situaciones y hay personas que quizás cuando tú llegas a un lugar prefieres estar lejos, no acercarte mucho, no hablar mucho, porque hasta por ahí nomás, pero tal vez es porque esa persona ha herido tu corazón de alguna manera y necesitas hacer un autoexamen ahora y ver si hay en tu corazón algo que esté lastimando tu corazón y que eso interfiera en tu relación con Dios. Porque si ustedes están esta mañana en este lugar, es porque quieren tener una relación con Dios, es porque están buscando de Dios y no queremos que nada interfiera en esa relación, más bien que pueda ser una relación fluida con el Señor. Entonces no dejemos que la falta de perdón sea un obstáculo. Hay una palabra que dice, no deis lugar al diablo. No demos lugar al diablo en eso. Transformemos nuestro corazón para no permitir que la falta de perdón sea un obstáculo en nuestra relación con Dios. En esta mañana hemos visto 3 puntos. El primero es el perdón y su relación con nuestra comunión con Dios. El segundo es la diferencia entre el perdón del mundo y el perdón de Dios. Y el tercero es cómo debemos perdonar como hijos de Dios. Entonces, si tú quieres perdonar como hijo de Dios, no olvides que lo primero es hacerlo en oración. Y quiero pedirles por favor al Ministerio de Alabanza que me pueda acompañar. Y antes de orar, vamos a hacer un autoexamen y cada uno de nosotros va a responder 3 preguntas en su corazón, en su mente. Y la primera es si hay personas a las que debes perdonar. Si tú crees que a tu alrededor, en tu misma familia, en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, hay personas a las que debes perdonar. Y la segunda pregunta es ¿por qué las tienes que perdonar? Y es algo de todos los días, porque en tu casa, en tu familia, con tu esposo, con tus hijos, con tu esposa, con tus padres, siempre vas a tener que perdonar, porque es parte de la convivencia. Entonces, en este momento, tú puedes responder a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué tienes que perdonar? ¿Qué han hecho? ¿Qué han dicho? ¿Qué actitudes han tenido que han lastimado tu corazón? ¿Cuál es la razón por la que los tendrías que perdonar? La segunda pregunta es si tienes algo que perdonarte a ti mismo, porque la palabra dice que así como Dios nos perdona, nosotros tenemos que perdonar. Pero a veces tú te acercas al Señor y le pides perdón por aquel error, por aquel pecado que cometiste, y Dios te perdona. Pero a veces nosotros mismos no nos perdonamos y nos culpamos y nos condenamos a nosotros mismos por cosas que ya pasaron y que Dios ya te perdonó, sea lo que sea que hayas hecho. Y nuevamente el enemigo toma parte en eso porque de él viene la condenación. La condenación no viene de Dios. Dios no te está recordando todo el tiempo y lo que hacías esto y lo que decías y cómo tratabas a la gente, pero dices que eres cristiano. Esa condenación no viene de parte de Dios, porque Dios nos perdona y su perdón no es como en el mundo, ¿no? O sea, Él nos perdona pero por completo y Él no nos está recordando nuestros errores. Si hay algo que tú te tienes que perdonar, es el momento de hacerlo. Y la tercera pregunta, y tal vez la más difícil, es si hay personas a las que debes pedir perdón. Muchas veces nos enfocamos mucho en lo que me han hecho, lo que me han dicho, es que esa persona es así, es que tal persona es así, pero no nos enfocamos en cómo somos nosotros. Y tenemos que pensar en este tiempo si hay personas a las que nosotros tenemos que perdonar. ¿Y por qué? ¿Qué cosas habremos hecho que han lastimado su corazón? ¿Qué palabras o qué actitudes habremos tenido? Y hacernos un autoexamen para intentar
cambiar, ser diferentes, para intentar pedirle a Dios y decirle: Señor, ayúdame, porque no quiero ser así, no quiero lastimar a mis hermanos, no quiero lastimar a mi familia, no quiero lastimar a mis amigos. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y es una palabra clave, porque yo creo que el Señor sabía que tú en algún momento podías pedirle perdón a alguien y esa persona no te iba a querer perdonar. Quizás iba a tener el corazón tan endurecido, iba a estar tan lastimado que no te iba a querer perdonar. Pero por eso esta palabra dice: en cuanto dependa de ti. Tu parte es pedir perdón, tu parte es hablar con las personas que has lastimado, tu parte es tratar de estar bien con la gente a tu alrededor. Si la otra persona no quiere, tú has hecho tu parte, tú has cumplido con Dios, y eso tiene que traer paz a tu corazón. Y esta mañana es una oportunidad que Dios nos da para perdonar y para pedir perdón. Esta mañana Dios nos hace dos llamados. El primero es a las personas que deciden perdonar, aún sin que esa persona te pida perdón. Y el segundo es a las personas que hoy han hecho un autoexamen y saben que tienen que pedir perdón a otros. Porque Dios te está dando la oportunidad hoy día de hacer tu parte. Como decía Romanos, en cuanto dependa de ti, tú hazlo. Quiero pedirles ahora que se puedan poner de pie para hacer una oración. Si tú eres del tipo de persona que te han pedido perdón y tú no quieres perdonar, Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. No dejes que la soberbia entre en tu corazón, no dejes que haya altivez. No seas ese tipo de personas de las que Dios habla en su palabra, que la gente va y le pide perdón y tú no quieres perdonar y tú guardas rencor. No dejes que la falta de perdón destruya tus relaciones con otras personas. No dejes que el enemigo tome lugar en eso en tu vida. No permitas que la falta de perdón te aleje de Dios, porque Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar como su palabra lo dice, porque Él sabe que el perdón trae libertad, trae unidad. Y ahora vamos a orar y cada uno puede aprovechar este tiempo para hablar con Dios, para poner delante de Dios a las personas a quienes tiene que perdonar y a las personas a las que tiene que pedir perdón. Que Dios nos dé las palabras cuando nos tengamos que acercar a alguien. Que Dios nos dé la valentía, la fuerza para hacerlo. Porque aun cuando Dios nos insta a hacerlo en su palabra, es de valientes. No cualquiera se acerca a pedir perdón. Es de humildes, de gente que realmente ha entendido lo que Dios quiere para nuestra vida. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús. Alcanzar.